Una vez ustedes entendieron equilibrio químico, ¿sí? Que es un proceso reversible donde las velocidades de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactantes, podemos establecer la relación entre la constante K sub C en términos de concentración molar y la constante de equilibrio K sub P en términos de presiones parciales. Entonces vamos a decir que la constante de equilibrio es adimensional, ¿sí? También vamos a decir que la constante de equilibrio solo cambia su valor cuando varía la temperatura y que también aplican los mismos principios de Arrhenius vistos en cinética para ver cómo la constante de equilibrio se modifica por temperatura. Pero la constante de equilibrio no se ve modificada por cambio de concentraciones o cambios de presiones o cambio de volumen de un sistema, ¿sí? Únicamente cambia su valor con variaciones de temperaturas. Por eso que cuando uno busca estas constantes de equilibrio en literatura me puede dar diferentes valores si tengo diferentes valores de temperatura, ¿sí? Si los encuentro en literatura. Solo depende, según Arrhenius, de la temperatura. ¿Y entonces cuál es la relación entre K sub C y K sub P? ¿Cuál va a ser? Para esta reacción hipotética, ¿cierto? Que vemos desde el video anterior, vemos que K sub P va a ser las presiones parciales de cada gas en equilibrio de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido las presiones parciales en equilibrio de los reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. De tal manera que de los gases ideales, ¿cierto? Yo tengo que la presión subir, puede ser cualquier gas, ¿sí? Presión por volumen es igual a moles del gas por la constante de los gases por temperatura absoluta, ¿cierto? Sí. El volumen lo paso a dividir y los moles dividido el volumen en litros no es más que la concentración molar, ¿cierto? Entonces yo puedo expresar, digamos, esta constante de los gases en términos de la concentración molar, ¿cierto? Donde C es la concentración molar de cada gas parcial. ¿Sí? Entonces, si igualamos allá la ecuación, si reemplazamos cada presión parcial en términos de concentración, entonces ¿qué tendría? La concentración, ¿cierto?, de C molar elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración molar de D elevado a su coeficiente estequiométrico y en A y B lo mismo. Y el término RT, ¿cierto?, estará en términos pues de la suma de los superíndices del numerador menos la suma de los superíndices del denominador. Bien. Por tanto, sigamos acá. K sub P es igual, ¿cierto?, a esta relación de concentraciones. Y esa relación de concentraciones, ¿sí?, en equilibrio no es más que K sub C, ¿cierto? En el video pasado veíamos que K sub C es la relación de concentraciones molares de productos sobre reactantes en equilibrio, ¿sí?, elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces vamos a decir que K sub P va a ser igual a K sub C, ¿sí?, por RT elevado a ¿qué? Vamos a llamar a una variación de los moles de gas. ¿Qué quiere decir esa variación? Esa variación quiere decir que la variación, vamos a tener en cuenta los coeficientes estequiométricos únicamente de especies gaseosas, ¿sí? Entonces lo podemos expresar de esta manera. Expresémoslo como sumatoria, ¿cierto?, de mol de productos, ¿cierto? O expresémoslo en términos de N, ustedes saben que N es moles, menos sumatoria de los moles de los reactantes, ¿sí? Pero ojo, cuando me refiero a moles es sus coeficientes estequiométricos. Ese valor delta Ng es adimensional, es un número que puede ser negativo, que puede ser positivo, ¿sí? Porque para nuestro ejercicio o nuestro ejemplo, ¿cierto?, no es más que
La sumatoria de los moles de productos, y a moles me refiero con, otra vez, coeficientes estequiométricos, menos A y B, coeficientes estequiométricos de reactants. Ojo, hay que tener en cuenta solamente las especies gaseosas. Ese delta NG no va en términos de ni líquidos, ni sistemas acuosos, ni sólidos, ¿vale? Solo gaseosos. Cabe aclarar también que en las constantes de equilibrio solo vamos a tener en términos de gases o sistemas acuosos. Vamos a ver que las constantes de equilibrio nunca va a un líquido puro o un sólido puro, porque se supone, ¿sí?, que su coeficiente de actividad es 1, es decir, es tan grande la concentración de un líquido puro, por ejemplo el agua, en un sistema acuoso, que no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, en estas constantes de equilibrio, el agua, por ejemplo, como líquido puro, no lo vamos a tener en cuenta en el término K sub C. Otra cosa es que esté como vapor de agua, ¿sí? Está como vapor de agua, nosotros lo podríamos meter en la constante K sub D, ¿sí? Bien, ¿qué pasa allí? Que ya encontramos la relación para poder expresar una en términos de la otra, ¿sí? ¿De qué depende? De R, donde R vamos a utilizar la constante de los gases ideales en términos de 0.08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y la temperatura siempre va a ser la temperatura absoluta. ¿Vale? Temperatura absoluta. Siempre se prefiere que estas presiones parciales, ¿sí?, en un sistema en equilibrio se manejen atmósferas, ¿sí? Si ustedes tienen un ejercicio donde traiga otra unidad de presión, se prefiere que trabajar en atmósferas para que cuando hagamos relaciones entre K sub P y K sub C podamos utilizar esta constante de los gases que van en términos de atmósfera litro sobre cualquier, ¿sí? La temperatura siempre absoluta. Esta es una relación termodinámica porque está en términos de temperatura, porque está en términos de constantes de equilibrio, está en términos de K sub C, ya que K sub C, como dijimos el video pasado, está en términos de concentraciones en equilibrio. Elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que las presiones aquí son presiones parciales si tenemos términos gaseosos en equilibrio, ¿sí? Que ojalá siempre tengamos en términos de atmósferas, ¿sí?, en la unidad de atmósferas, para hablar de presiones parciales. Que cuando hablo de K sub C son concentraciones en equilibrio, y que en estas concentraciones en equilibrio yo no puedo expresar líquidos puros, ¿sí?, o tampoco puedo expresar sólidos puros. Ejemplo, si por ejemplo tengo la disociación del ácido acético, el ácido acético es un ácido débil. ¿Sí? Y ahí tengo la disociación. Si yo quiero expresar su constante de equilibrio, entonces yo digo, esta va a ser la concentración molar de productos por la concentración molar de reactantes que es el ácido acético, todas en equilibrio, donde aquí nos podemos fijar que los coeficientes estequiométricos son 1 para toda la disociación del ácido acético, ¿sí? El agua no va involucrada en las constantes de equilibrio, porque el agua es líquida y los líquidos puros no van en la constante de equilibrio. Bien.
ni los sólidos puros tampoco. Cuando veamos equilibrio iónico o equilibrios de solubilidad, vamos a ver que los sólidos no van involucrados aquí. Bien, entonces 1. Son constantes de equilibrio que dependen solamente de la temperatura. 2. Líquidos ni sólidos puros entran a las constantes de equilibrio. 3. Son adimensionales. ¿Sí? 4. La relación entre K sub C y K sub C está establecida por la constante de los gases, la temperatura absoluta y los moles de productos y reactantes cuando balanceo la reacción, de tal manera que tienen que tener en cuenta eso. Y 4, podemos sacar otra conclusión, vamos a decir que las constantes de equilibrio, ya sea K sub C o K sub P, siempre van a ser mayores a 1 o menores a 1. Nunca son negativas, nunca son 0, porque si son 0 quiere decir que no hay equilibrio químico. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando son mayores a 1? Vamos a decir que predominan los productos porque en esta relación, ¿cierto?, predomina la concentración de productos para que la constante de equilibrio sea mayor a 1. Pero también las constantes de equilibrio pueden ser menores a 1. ¿Sí? Y cuando son menores a 1, sin ser 0, porque 0 es que no hay equilibrio, sin ser negativas, porque las constantes de equilibrio no son negativas, vamos a decir que predominan los reactantes. Bien, estas son conclusiones que podemos decir de las constantes de equilibrio termodinámicas, que son constantes que vamos a aplicar en nuestro curso de Química 2 y con las cuales vamos a hacer cálculos en el equilibrio químico.